que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Le damos la bienvenida a todos en el nombre del Señor. Recuerde, ya estos son los últimos miércoles que se va a estar transmitiendo para que no estemos muy cómodos en nuestra casa. Recuerde que ya la pandemia aún no se ha acabado, pero ya el edificio ya ha sido abierto, ya sin límite de personas. Antes teníamos un límite de 45 personas, máximo 50 personas con el distanciamiento social que se requiere. Pero ya el edificio se ha abierto, pues no toda su capacidad, ¿verdad? Pero ya no hay un límite de 50 personas. Así que los hermanos que adoran a las 10 de la mañana, si quieren quedarse a la segunda parte de adoración, los que gusten quedarse pueden acompañarnos al servicio de las 11:30. Y pues les invitamos para que lleguen al servicio de las 6 de la tarde, porque como siempre la costumbre es de que ya cumplí en la mañana, ya en la tarde yo ya no voy. Ya no es primer día de la semana. ¿Cómo que no es primer día de la semana? La adoración continúa y la Escritura dice que el domingo es del Señor. Que así como Dios estableció el día de reposo para que se le dedicara a Dios, ahora Dios nos ha dado el domingo como primer día de la semana, como el día de reposo, para que tengamos reposo en el Señor en el primer día de la semana, porque venimos de descansar de nuestros problemas, de nuestras cargas emocionales, y las traemos al Señor el primer día de la semana, y para mí es un día de descanso. Yo aquí estoy liberado, yo aquí estoy contento, y aquí si podemos adorar las 3 servicios de adoración, pues nos quedamos todo el día para la honra y la gloria del Señor. Les animamos a que busquen la manera de acercarse al Señor, porque recuerden que estamos en el reino de Dios, estamos dentro del reino de Dios, y en el reino de Dios estamos seguros. Aquí hay bendición, aquí hay salvación, aquí hay vida eterna, y de esto estaremos hablando. Recuerde que estamos hablando los miércoles esta serie titulados Los Misterios de Dios. Y ya hemos hablado a algunos de ellos, como el misterio de la fe, el misterio de la transformación, y miércoles atrás hablamos del misterio del matrimonio, que espero que haya sido de bendición para la vida de ustedes. Ahí quedó medio inconcluso el tema, pero en otra ocasión hablaremos con más detalle acerca de el deber de los maridos y la sujeción de la mujer en cuanto al matrimonio, para que venga bendición abundante en la vida del matrimonio. Algún día continuaremos con este tema que es extenso para todas las parejas de nuestra congregación. Hoy hablaremos de el misterio del reino de Dios. Y quiero recordarte que misterio es algo no revelado, algo escondido. Recuerda que Dios tuvo
estos misterios escondidos desde el tiempo antiguo, pero que después fueron revelados por nuestro Señor Jesucristo y por sus santos apóstoles. Y ahora dice la palabra de Dios que tenemos la revelación completa en la palabra de Dios. Entonces, si tú no conoces los misterios de Dios, el misterio de la fe, el misterio de la transformación, el misterio del matrimonio, o si no conoces cuál es el misterio del reino de Dios y que pertenecemos al reino de Dios, oiga usted, pertenecemos al reino de Dios y a veces no sabemos ni cuál es el misterio o qué misterio encuentras tú en el reino de Dios. ¿Por qué se convierte en un misterio si la Biblia nos dice que ya fue revelado? Ya no es un misterio el reino de Dios, porque ya fue revelado por el Señor Jesús y por sus apóstoles y ya está todo aquí. Pero si nosotros no escudriñamos la Escritura, si nosotros no leemos la palabra del Señor, pues obviamente que va a estar oculto a nuestros ojos, y si va a estar oculto a la iglesia que tiene la revelación, imagínese la gente de fuera que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no van a la iglesia, pues ignoran totalmente acerca de lo que es el reino de Dios y su justicia, e ignoran totalmente acerca del misterio del reino de Dios. Hoy vamos a hablar un poco acerca de este misterio y vamos a adentrarnos a este misterio, y lo vamos a hacer en dos partes. Hoy va a ser la primera parte y el próximo miércoles le vamos a dar conclusión a este misterio tan interesante. Misterio, algo no revelado, algo escondido. Y te leo estas porciones de la Escritura de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 26. Pablo dijo: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? La iglesia. Y luego dice en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, oiga bien, ¿desde cuándo? Antes de los siglos, para nuestra gloria. Oiga bien, estos misterios fueron ahora manifestados a sus santos y fueron manifestados para nuestra gloria. Bendito sea el Señor, porque ya no nos ha escondido estas cosas. Allá en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, estos son versículos que debemos de recordar todo el tiempo. Moisés nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Recuerde eso, por favor, nunca se le olvide. Todo lo que es secreto, oculto, le pertenece a Dios. Y hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado aún, ni nos va a revelar. Quizás allá en el cielo, Dios se manifieste totalmente y nos revele todos los misterios de los cuales ahora no entendemos. Lo que tenemos ahora, dice la palabra de Dios, que es un pequeño susurro de lo que son los misterios o los secretos de nuestro Dios. Así que los secretos de Dios, las cosas secretas, le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, oiga bien, mas las reveladas, que ya no están escondidas ni ocultas, son para nosotros y para nuestros hijos. Gloria al Señor. Le damos gloria a Dios por este Dios maravilloso que tenemos, que nos enseña, nos instruye y nos ha revelado su palabra a través de sus siervos, los profetas, a través de nuestro Señor Jesús, a través de sus santos apóstoles. En Lucas capítulo 8, versículo 10, aquí ya Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice: a vosotros os es dado a conocer, oiga bien, los misterios del reino de Dios. Y ese es el misterio que vamos a tratar de entender y de explicar en esta noche. El misterio del reino de Dios. Ese es lo que vamos a estar ocupados en esta noche. Y para que nos acordemos cómo principia esto, vamos a ir por favor allá al libro de Marcos. Vamos a leer mucho la Escritura y te voy a pedir que me vayas siguiendo con tu Biblia, ahí con la copia de tu
Sagrada Escritura y me vaya siguiendo en estos versículos que vamos a estar leyendo. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Esto fue en el principio del ministerio de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra y principia su ministerio. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? Arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo viene anunciando y diciendo: el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ya está entre vosotros. Y el mensaje que Jesús vino y nos dio cuando Jesús estaba en la tierra hace más de 2000 años, su mensaje de parte de Dios fue un mensaje de amor. Recuerda, ese fue el mensaje de Jesús. Fue un mensaje de amor para nosotros llevarnos mejor como familia, como hermanos, como padres, como hijos. Jesús nos vino a dar este mensaje de parte de Dios, un mensaje de amor para llevarnos mejor entre nosotros. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros como familia espiritual nos llevemos bien, como familia de Dios, como hermanos en Cristo Jesús. Y el mensaje de parte de Cristo, que venía totalmente del Padre, Él dio este mensaje de amor para llevarnos mejor, y no nada más llevarnos mejor, ser mejores personas. Y este fue el mensaje que Jesús dio una y otra vez a la gente de aquel entonces. Y el tema principal de Jesús y sus apóstoles fue el reino de Dios. Esta frase del reino de Dios se repite en el Nuevo Testamento cerca de 150 veces. Fíjese bien nada más, qué interesante, qué tan importante es hablar del reino de Dios. Así que esto lo repitió Jesús una y otra vez. Y para esto vamos a ir al libro de Lucas, para acordarnos del ministerio de Jesús y los apóstoles, cómo comenzaron anunciando el reino de Dios. Allá en Lucas capítulo 4, por favor, abran sus Biblias allá también en su casa. Y los que no tienen, pues escuchen con atención y no se descuiden. Lucas capítulo 4, en el versículo 43. Pero él les dijo: es necesario, oiga bien, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Gloria al Señor. Amén. Oiga bien, Jesús fue enviado por el Padre con un solo propósito y una sola misión. Él dijo: para esto he sido enviado y me es necesario pasar en diferentes ciudades para que yo anuncie el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para esto vino Jesús, para anunciarnos acerca del reino de Dios. Ahora ya en Lucas capítulo 8 y en el versículo 1, mire lo que dice la palabra del Señor. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, oiga bien, ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. O sea que los 12 todo el tiempo estuvieron escuchando acerca de este mensaje del reino de Dios. Y luego en Lucas capítulo 9 y en el versículo 2, ahí nos dice Lucas que entonces Jesús, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y mire lo que dice el versículo 2.
y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Se da cuenta? El mensaje de Jesús siempre fue el reino de Dios, y este ministerio del reino de Dios, este mensaje del reino de Dios, este evangelio del reino de Dios le fue dado a los apóstoles para que ellos lo predicasen a todas las personas. Por eso nosotros, que somos parte del reino de Dios, debemos de entender este misterio del reino de Dios. ¿Qué es esto del reino de Dios? Y hoy lo vamos a empezar a explicar un poquito más. Ustedes saben muy bien que Pablo fue el último apóstol al cual Jesús se le apareció, y a él también se le dio instrucción de predicar acerca de este reino. Y allá en el capítulo 28 del libro de los Hechos, ya cuando Pablo es llevado a Roma, cuando él llega a Roma, lo llevan a una casa, y ahí en esa casa pues está esperando, y mientras espera, porque ahí dura como cerca de 2 años en esta casa rentada, en donde podía recibir visitas. Y cuando Pablo está en Roma, dice que ahí predica en Roma, y en el versículo 23 del capítulo 28, ahí nos dice que habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada o a la casa, a los cuales les declaraba, fíjate bien, les declaraba y les testificaba. ¿Qué les testificaba? El reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y mira lo que dicen los últimos 2 versículos de este capítulo 28, versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando, ¿qué predicaban? El reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gloria al Señor. Qué bueno que no hubo impedimento, y que él pudo predicar por estos 2 años en esta casa alquilada. Era su cárcel, pero ahí estaba. Recibía visitas, gloria al Señor. Pero desde ahí él estuvo dando los mensajes acerca del reino. Si tú te das cuenta, eran 2 mensajes que daba Pablo. Hablaba acerca del reino de Dios y hablaba acerca de Jesucristo. 2 mensajes. Y fíjese que la mayoría de los grupos, incluyendo también la iglesia del Señor, se han concentrado nada más en el mensaje de Jesús. Solamente predican el evangelio de Jesús, que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras, y que todo aquel que es bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, recibe la salvación en Cristo Jesús. Y esto es lo que predican todas las denominaciones normalmente. Bueno, aunque no hablan del bautismo, pero predican a Jesús. Pero en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, también es el mismo mensaje. Pablo no hablaba nada más de Jesús. Mira lo que dice la Escritura: predicando el reino de Dios primero, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Son 2 enseñanzas diferentes. No podemos nada más enfocarnos en la enseñanza de Cristo Jesús, que en Él hay salvación, que en Él hay perdón de pecados, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y normalmente nos enfocamos mucho en el tema en cuanto a la persona de Jesús. Pero fíjese que me he dado cuenta que muchos no estamos predicando acerca del reino de Dios, y quizás por eso estamos ignorando el mensaje que Jesús trajo, enviado por el Padre. Para esto he sido enviado, y es necesario que pase por ciudades y por aldeas
para que les anuncie el reino de Dios. Y nosotros debemos entender este mensaje del reino de Dios, porque ya no es un misterio, ya ha sido revelado por el Espíritu Santo a sus santos apóstoles y dado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo no sé qué entiendes tú por el reino de Dios. Ahí donde estás sentado, medita un momento y piensa por un instante que si el reino de Dios es un misterio, ¿cuál es ese misterio para ti? Porque yo estoy seguro que si yo le pregunto a cada uno de ustedes y ustedes me dan su respuesta, que para ustedes cuál es el misterio del reino de Dios, estoy seguro que me van a dar una respuesta diferente. 1. 2, si le preguntase a diferentes predicadores del área de Houston y les digo, para ti, ¿cuál es el misterio del que habla la Biblia, el misterio del reino de Dios? Me van a dar diferentes misterios, porque es que el reino de Dios es un misterio, porque viene de Dios. Así como el matrimonio viene de Dios, es un misterio, porque es inventado de Dios. El matrimonio es divino, lo inventó el Padre Celestial. Es increíble esto del matrimonio. ¿Sabe también que es un misterio? Nosotros somos un misterio. Nuestros cuerpos, creados perfectamente como Dios los diseñó, son un misterio. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y todo lo que viene de Dios es un misterio. Cristo es un misterio. El Espíritu Santo es un misterio. El Padre es un misterio. Los tres son un misterio, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la gente anda ahí todavía preguntándose que si son dos, que si son uno, que cómo está esto, y que si en el cielo vamos a ver a los tres, o cómo está esto del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos un misterio también nosotros, como creación de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque hay veces que le duele a uno ahí el estomaguito, que de repente le duele a uno la cabeza, y ahí anda uno con el dolor de cabeza y el dolor de cabeza, y anda con un médico y anda con otro, y ya le hicieron MRI, y ya le hicieron esto, ya le hicieron el otro. Y hay veces que los doctores, óigame bien, se andan volviendo loquitos porque a la persona le duele la cabeza y no le encuentran la enfermedad. ¿Por qué no le encuentran la enfermedad? Un dolor de cabeza u otras enfermedades. O si nuestro cuerpo no fuera un misterio, ¿por qué no han descubierto este cuerpo misterioso que tenemos, que le encuentren cura a las enfermedades que hay? ¿Por qué no le han encontrado un cura al cáncer? Porque nuestro cuerpo es un misterio, reacciona de diferentes maneras. De veras, este cuerpo es un misterio, es increíble. Recuerde que para aquellas personas que no creen en Dios, tú eres una manifestación de la gloria de Dios. Gloria a Dios. La Biblia nos dice que nos ha coronado de honra y de gloria. Bendito Y Padre. que nos dio una inteligencia y una manera de pensar, una razón increíble. Así es. Si no, mira todo lo que nos rodea y todo lo que hay. Así es. Es un misterio el hombre, nuestro cuerpo, pues, para que entendamos. Así que, pues, si nuestro cuerpo es un misterio porque lo hizo Dios, a imagen y semejanza de Dios fuimos hechos, y el matrimonio es un misterio, y la fe es un misterio también. El misterio de la transformación, pues está aún más misterioso aún. Eso está increíble, este misterio de la transformación, que muchos ni creen y no entienden este misterio de la transformación. ¿Por qué? Pues porque no creen en Dios, y si no creen en Dios, que es un misterio, ¿cómo van a creer en los misterios de nuestro Dios? Y hoy vamos a hablar acerca de este misterio, que es el reino de Dios. Así que para ti, ¿qué entiendes del reino de Dios? ¿Tú piensas que es un verdadero reino, un reino verdadero? ¿O es un sentimiento en tu corazón? ¿O es la iglesia, el reino?
Si es un reino literal, escúchame bien, si es un reino literal, entonces necesitamos de 4 elementos, 4 cosas que necesita un reino literal. Un reino necesita un rey. Amén, ¿están conmigo? Amén. Necesita un territorio, ¿sí? Y si es un reino literal, aparte de necesitar un rey y un territorio, va a necesitar leyes. Amén, ¿sí? Y si va a tener leyes, va a tener sujetos. ¿Te das cuenta? Ese es el orden. Un rey, territorio, leyes, sujetos. Piensa esto, ¿ok? La iglesia tiene un rey. Cristo Jesús es nuestro rey. ¿Tiene un territorio? Amén. ¿Cuál es ese territorio? La iglesia. ¿Sí? ¿Tiene leyes? Sí, la palabra de Dios. Sí. Claro que tenemos leyes. ¿Tiene sujetos? Sí, amén. Sí. Nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Y de dónde viene todo esto? Tenemos que irnos a la eternidad para que podamos entender el misterio del reino de Dios. Porque si nos podemos concentrar en la iglesia y decir, sí, pues tenemos nuestro rey, tenemos un territorio, pero luego hay varios territorios. ¿Y qué vamos a hacer con esos otros territorios? Pensemos por un momento. Hay una ley. Y la ley es la palabra de Dios. Es la única ley divina de Dios. Amén. Pero por ahí ya surgieron otras leyes. Ya salió otro libro, ya salió otro libro por allá. Y ellos proclaman y dicen que es ley de Dios también. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Te das cuenta? Entonces, este es un misterio. Ya hay otros reinos por ahí entonces. Tengamos cuidado. El Salmo capítulo 22. Vamos allá a lo que es la eternidad para ver si entendemos este tema. El Salmo capítulo 22 y versículo 28. Ahí nos dice el salmista, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Gloria al Señor, él es nuestro rey. Y luego el Salmo capítulo 45 y el versículo 6 nos dice allí el Salmo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Me están siguiendo? Aquí todavía no existía la iglesia, recuerda. Pero sin embargo ya tenemos un rey. Jehová de los ejércitos es rey. Y luego, allá en el Salmo capítulo 145, si vas juntamente conmigo a este Salmo, para que entendamos esto del misterio del reino de Dios, allá en el Salmo 145, versículo 10 y al versículo 13, es un salmo hermoso que lo cantamos. Pero en esta parte del versículo 10 al versículo 13 nos dice el rey David, te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Cuando dice la gloria de tu reino digan, es que hablen del reino de Dios y su justicia. Y la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de ¿quién? De su reino. ¿Del reino de quién? De Dios. Tu reino, dice David, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Bendito sea el Señor. David reconoce a Dios como su rey. Y su señorío es grande. Es sempiterno. Nabucodonosor, cuando a él le es devuelta la razón, ya conocen la historia, que él por vanagloriarse es humillado por nuestro Dios, porque le quitó la gloria al Señor. Él dijo que todas sus posesiones
las había hecho con el poder de su fuerza y no reconoció que todo lo que él tenía era de Dios y que Dios se lo había dado. Entonces Nabucodonosor, dice la Biblia, que vivió entre las bestias del campo y que actuaba, él pensaba, él decía que era un buey, y ahí andaban con los demás animales. Y ahí le crecieron las uñas como las uñas de las gallinas viejas, y perdió la razón, óigame bien, por no reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es peligroso no reconocer a Dios. Y la Biblia nos dice que así estuvo humillado por mucho tiempo, hasta que le fue devuelta la razón. Cuando él, no sé cómo actuaría, ¿verdad? Me hubiera gustado estar ahí, cómo es que él reconoció el señorío y el poder y el reinado de Jehová de los ejércitos, que él, alzando sus ojos al cielo, reconoció el poder y la grandeza del Señor. Y dice la Biblia que cuando él reconoció a Dios como su rey, entonces le fue devuelta la razón. Y mire que a muchos de nosotros nos fue devuelta la razón, porque muchos de nosotros éramos pues como bueyes, burritos, caballitos, gallinitas. Lo digo con cariño, porque así dice la palabra de Dios. Dios le dijo a su pueblo de Israel: ustedes andáis como caballos relinchando tras la mujer de su prójimo. ¿No han leído eso en la escritura? Y Dios así le dice al pueblo: como caballos relinchando. No sé si han visto usted en caballo cuando andan en brama, dicen allá en el rancho, que anda atrás. Y así le dijo Dios. Entonces muchos de nosotros vivimos esa vida desenfrenada, pero cuando reconocimos al Rey de Reyes y Señor de nuestras vidas, detuvo nuestra locura y nos fue devuelta la razón. Amén. Y ahora aquí estamos en nuestros 5 sentidos, reconociendo al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y así le pasó a él. Y miren lo que él expresó después que le fue devuelta su razón. Nabucodonosor expresó y dijo: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Gloria al Señor. Allá búsquelo en el libro de Daniel. Ahí va a encontrar estas palabras de Nabucodonosor. Así que Dios es el Rey. Es el Rey en el cielo y en la tierra. Él tiene leyes, amén. Y también dice la Escritura que Él es creador de seres celestiales. La Biblia nos dice que Él tiene una creación allá en el cielo y que nosotros somos otra creación. Pero su primera creación son espíritus. Allá los espíritus que Él hizo en la eternidad. Y no sabemos si sigue haciendo espíritus, la mera verdad. Así como nacen estrellas todos los días en el universo, estrellas nuevas nacen cada día. No sabemos si Dios sigue haciendo nuevos ángeles. No entendemos este misterio. ¿Me están siguiendo? Entonces, Dios es el Rey. Tiene un territorio, el cielo y la tierra. Tiene leyes y también tiene ángeles o seres celestiales que están sujetos a Él. Pregunta: ¿cuáles son las leyes para los ángeles? Nosotros conocemos nuestra ley, aquí está escrita, pero la Biblia no nos habla de las leyes celestiales que tienen los ángeles. Ellos también tienen sus leyes. Porque Dios tiene un reino celestial, tiene un reino espiritual. Cuando el ladrón está en la cruz, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. O luego dicen: cuando venga tu reino. Cuando Jesús enseña la oración del Padre nuestro que estás en los cielos: venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces en el cielo Dios tiene un reino, porque Él es el Rey.
Y su territorio es el tercer cielo. Y sus leyes tienen leyes. Porque si no tuviera leyes, entonces por ahí anduvo un desobediente que no se sujetó a las leyes de Dios, a las leyes del cielo, a las leyes eternas, que algún día nos las va a revelar Dios también a nosotros cuando vivamos en el cielo. Y este ángel dice que fue en contra de su creador y que quiso poner su trono más alto que el trono de Dios. Y entonces nos dice la Escritura que estos sujetos, estos ángeles, fueron en contra de las leyes de Dios. ¿Y qué ocurrió? Fueron echados del cielo. Vino el arcángel Miguel y lanzó fuera al diablo o Satanás juntamente con todos sus compinches, juntamente con todos sus trabajadores, con los que se unieron a él. Y dice la Biblia que fueron bastantes desobedientes. Tremendo, ¿verdad? Entonces, si hay leyes, entonces Dios es rey, tiene un territorio, el cielo tiene leyes y tiene también sus ángeles, y Él es el rey. El rey. Y miren qué interesante, de allá viene este reino. El reino de Dios vino a la tierra también. Y Dios comienza el reino en la tierra. Y si tú te das cuenta, todo comenzó desde el Antiguo Testamento. Porque nos dice allá en Primera de Samuel, si tú te acuerdas de estos textos bíblicos, Primera de Samuel capítulo 8, ahora entramos a la narrativa. Solo abre tu Biblia ahí en Primera de Samuel capítulo 8 y te voy a recordar que Dios comenzó una nación aquí en la tierra, una nación llamada Israel. ¿Te acuerdas? Todo comenzó con Abraham, con Isaac y con Jacob, y después estuvieron en Egipto 400 años esclavizados. Luego su rey poderoso los libera y los saca al desierto, y por ahí andan en el desierto y allí los anda pastoreando como su pastor y como su rey. Luego los llega al monte Sinaí, amén. ¿Y qué pasa en el monte Sinaí? Ahí les da leyes, ¿cierto? Les da leyes. Entonces, ahí está este reino. Y Dios le dice a Moisés que van a tener un reino de sacerdotes que van a ministrar delante de Dios. Si tú te acuerdas, allá en Deuteronomio le dice eso. Entonces ahí va Israel, esta nación. Porque reino tiene que ver con dominio o con una nación. Entonces ahí va esta nación llamada Israel. ¿Y a quién tienen de rey? A Jehová de los ejércitos, amén. Pero mira lo que pasa cuando ya el tiempo ha acontecido, ha pasado muchos años. Y mira ahora lo que pasa allí en Primera de Reyes, Primera de Samuel, capítulo 8, del versículo 1 al 9. Lo voy a leer bien rapidito. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, recuerda que en aquel entonces había jueces, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos.
conforme a todas las cosas que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oyes su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Que Dios bendiga su palabra. Ya estoy por concluir. ¿Te das cuenta cómo el pueblo de Israel desechó a su rey? ¿Y a poco Dios se molestó mucho? Lee la escritura. ¿Quieren otro rey? Está bueno. Y miren que nuestro Dios es maravilloso. Él permite que el pueblo, la nación, haga muchas cosas. Y por ahí va a venir lo que es el misterio del reino de Dios, en que Dios permite muchas cosas en su reino, y ese es el gran misterio de nuestro Dios, su gran amor y su gran misericordia que tiene para su reino. Mire este reino terrenal, esta nación, en donde Dios era su rey, y Él le dio sus leyes, y su territorio, pues iban a su territorio, iban a tener su tierra prometida. Pero se rebelaron y dijeron, no, ya no queremos que sea nuestro rey. Queremos rey. Y les fue dado rey, amén. ¿Les fue dado quién? A Saúl. Y reinó 40 años. Y luego de Saúl vino David. Y reinó 40 años. Y luego vino el rey Salomón. Y reinó 40 años. Escudriña la escritura. Luego viene el rompimiento del reino. Se van 10 tribus al norte, se quedan 10 tribus en el sur, y cada reino tiene sus diferentes reyes. Todos los reyes de Israel del norte, todos fueron malos, ni uno bueno. Mientras que acá en el reino del sur hubo buenos y malos. Unos más malos que otros, y algunos que se arrepintieron. Y fíjense que hubo unos que eran malos y luego cambiaron y se hicieron buenos. Está bien interesante esto de los dos reinos, estos reinos. Entonces, si tú te das cuenta, Dios los dejó, como dijo el Señor Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Dios les permitió esto. Y saben que Dios permite muchas cosas en su reino para que el reino siga funcionando. Y Él nos deja a nosotros como sus súbditos, como sus seguidores, como los administradores del reino de Dios, a que tomemos las decisiones que Dios puede tomar como rey de nuestras vidas. Él puede llegar e intervenir, pero fíjese que Dios nos deja que nosotros llevemos a cabo esto. A los hombres, eso es lo interesante de este reino. A Pedro le dijo Jesús, a ti se te darán las llaves del reino. ¿Por qué no un ángel? A Pedro, que era el más escandaloso, más aventado, el que decía, Señor, yo voy, y que voy contigo hasta la muerte, y bueno, cosas como esas. ¿Se dan cuenta cómo Dios está trabajando con su pueblo y deja que su pueblo tome las decisiones para que el reino de Dios siga avanzando? Pues eso tiene que ver mucho, pero mucho, con el misterio de Dios, el misterio del reino de Dios. Te voy a pedir que vayas allá a Daniel capítulo 7, porque esto nos va a ayudar mucho a poder entender más acerca de este reino. Allá en Daniel capítulo 7, versículo 17 y 18, esto ya se ha leído, se ha enseñado hasta el cansancio, pero lo volvemos a leer porque es bueno para nosotros. Daniel 7, 17 y 18, cuando habla acerca de la visión de las 4 bestias. Tú sabes que estas 4 bestias representan 4 imperios mundiales, ya nos lo han enseñado muchas veces, amén. Bueno, ahí dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra y que después recibirán
después de esto, que se levantan esas 4 bestias, que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es la señal, que iban a venir estos 4 imperios mundiales, que tú los conoces: Babilonia, Persia, Grecia y por último, el Imperio Romano. Bajo el Imperio Romano nace nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el enviado de Dios. Es el que viene diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te das cuenta? Entonces, los judíos creyeron y creen que vendrá el Hijo de David a liberarles literalmente, y que tendrán un rey como lo fue el rey David, que lo llevaba a sus batallas y que les daba victoria tras victoria. Y esto es lo que esperan, que se les liberara en ese entonces. ¿Te das cuenta? Y que entonces iban a ser liberados del opresor, así como Gedeón los liberó y como Sansón los liberó de los filisteos. Así estaban esperando que llegara el rey y que comenzara pues este reinado, el Mesías. Pero no fue así, porque en el libro de Juan, capítulo 18, y termino con este versículo. Juan, capítulo 18. Yo espero que me estén siguiendo con esto. Amén. Juan 18:36. Le dijo, desde el 37, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, gloria al Señor, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y mira lo que dice en el versículo 36, que era el que quería que leyéramos. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entendamos el misterio del reino de Dios. Este reino se ha manifestado del cielo porque Dios mismo tiene un reino. Él es rey y su reino es sempiterno. Pero Él comenzó una nación y en esa nación pues comenzó este reino donde Él era su rey. Él es desechado, Él les da libertad, así como le dio libertad muchas veces al pueblo de Israel. Ahora viene nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Jehová de los ejércitos. Y ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jehová nuestro Dios, está en la persona de Jesús, diciéndonos que el reino ha llegado, pero que su reino no es de este mundo. Porque si hubiera sido de este mundo, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, si Él hubiera querido morir, entonces Él hubiera llamado a legiones y legiones de ángeles y hubieran acabado con el mundo entero. Pero como era necesario que el reino de Dios fuese establecido para salvación de las naciones, el plan de Dios continuó para que se estableciese este reino espiritual. El reino de Dios es un reino espiritual. Y el misterio lo estaremos explicando en la próxima clase. Recuerde, mire, escuche esto. El reino de Dios celestial, luego el reino de Dios aquí en la tierra, terrenal, que es espiritual, está en la tierra, pero es espiritual, y estamos en este reino, y entran personas al reino, y recuerden las parábolas de Jesús. El reino de Dios es como una red que es lanzada a la mar, y saca toda clase de peces, y los peces feos, panzones y malportados, los sacan de la red, y los mejores peces que Dios sabe que va a utilizar en su reino son los que deja Dios. Por eso es misterio. Para mí ese es el misterio. Que como que es lanzada la red y después que sacan, pues ahí viene de toda clase de gente.
Y después dice Dios, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Porque dice la Biblia, y Cristo añadía al reino o a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Tú y yo podemos estar aquí y decir que somos del reino. Misterio, misterio, no perteneces al reino. Eres pez feo, gordo y panzón. Esos que les platiqué que tenían los ojotes, uno que sacamos allá en Corpus Christi, que cuando lo quise agarrar me espinó la mano. Lo lancé al agua. Tenía cara de demonio ese pescado. Y lo eché al agua. Ese es el misterio. Cada parábola de Jesús tiene una enseñanza tremenda en cuanto al misterio del reino de Dios. Lea las parábolas. El reino de Dios es comparado con... Y empieza a hablar. Y cada parábola, si podemos encontrar, vamos a encontrar un gran misterio. Pero el misterio que vamos a explicar en la próxima clase va a estar muy interesante y lo haremos para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga.